¡Caen fuera! ¡Ahora! 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 México es tuyo, Señor. Dios me sanó de cáncer. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Porque ella es sana, ya no tiene nada. Ella es libre de cáncer. Como usted lo acaba de ver en el intro, nuestro ministerio Obra de Orange es un ministerio que fundamentalmente desarrolla una labor de liberación, expulsión de demonios, ministración al alma y el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Esa es nuestra, si en alguna manera podemos decirlo, nuestra especialidad, ¿verdad? Al meternos en este campo del sacerdocio de Jesucristo, la administración del altar, la administración del poder del Señor, el acto representativo de hablar en el nombre del Señor. Ese es el sacerdocio. El hecho de poder entrar a ese campo de batalla tan difícil de comprender muchas veces como es el mundo espiritual, nos ha dado no solamente el conocimiento teórico bíblico, sino también la experiencia de ver contra lo que nos estamos enfrentando. Y quisiera hoy hablar de un tema que está íntimamente relacionado con el sacerdocio de Jesucristo, con el ejercicio del poder y con todo lo que es la expulsión de demonios. Es la guerra espiritual. Hablando un poquito de la guerra espiritual, comprendiendo ese campo, comprendiendo un poquito de qué se trata toda esta situación, porque es difícil para la mente natural, muchas veces para este tipo de explicaciones o razonamientos, quizás reflexiones, para la mente natural a veces es difícil asimilarlos, aceptarlos, porque la mente natural por lo general niega las cosas invisibles. Uno de los temas importantes es el poder de las maldiciones. Entender qué es ese poder que hay en las palabras. ¿Las palabras de quién? ¿Cuáles son esas palabras que tienen poder? Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu, dice, y son vida. De ahí arranca el poder de la bendición y el poder de la maldición. El poder de la bendición, maravilloso. Todos queremos ese poder que de manera sobrenatural hace que todo fructifique, que de manera sobrenatural logra que tengamos éxito en todo lo que emprendemos. Pero lo que muchas veces nosotros nos enfrentamos en un ministerio como este es al poder de la maldición. El poder real de las maldiciones. Para eso hay que entender lo que es la brujería, la hechicería, todo lo que son los cultos, todo lo que implica un sacerdocio. Por eso mucha gente se mete en este asunto de expulsar demonios, a veces sin entender lo que son los principios sacerdotales. Esto es sacerdocio. La brujería es un sacerdocio. El chamanismo es un sacerdocio. La hechicería es un sacerdocio. Todo eso que le llaman la Wicca, el satanismo, todo eso es un sacerdocio.
Por supuesto, son sacerdocios de las tinieblas, son sacerdocios de maldad, pero al entender que son sacerdocios podemos comprender un poquito mejor el poder que hay en esas palabras, las palabras de maldición. En la palabra del Señor, la Biblia nos habla de que había una mujer en los tiempos del Señor Jesús. Había una mujer que tenía 18 años de estar encorvada. Dice que de ninguna manera podía enderezarse. Y termina diciendo que esa enfermedad de estar encorvada era causada por un espíritu. Eso quiere decir que los espíritus no son así tan incorpóreos como la gente piensa. La gente piensa que son como Gasparín, el fantasma amigable, ¿verdad? Sí, no. Causan problemas físicos en el cuerpo. Causan dolencias. Y si usted busca las palabras que estaba encorvada y que era por un espíritu inmundo, va a llegar a darse cuenta que todo esto tiene que ver con problemas de maldición, con efectos. Cuando usted mira los efectos espirituales, y la Biblia dice con claridad que era causada por un espíritu, entonces usted se da cuenta el efecto de la maldición, el efecto de la brujería, el efecto de la hechicería, el efecto del ejercicio de cualquier sacerdocio sobre las personas físicas. Por eso es que había un espíritu que la tenía enferma. Pudiera ser que esa dolencia, esa enfermedad sea causada por un espíritu. Puede ser que esa condición que tal vez usted no comprende, que tal vez usted no entiende, que lo viene persiguiendo a usted y que posiblemente ya usted se acostumbró a esa condición, puede ser causada por una maldición, puede ser causada por el efecto de una brujería, el efecto de una hechicería. Es importante que lo entendamos. Y nosotros en este ministerio, como lo vio usted al principio, esa es nuestro oficio, nuestro trabajo, romper ese tipo de efectos, poder deshacer las obras del diablo, oponernos a los sacerdocios de las tinieblas, oponernos a los sacerdocios satánicos, diabólicos de la brujería, la hechicería, la wicca, el chamanismo. Llámese como se llame el sacerdocio. Nosotros nos oponemos porque somos el sacerdocio de Jesucristo. Entendiendo un poquito esto de la maldición, esto lo estoy explicando porque hay mucha gente incrédula, falta de fe, que piensan que como no pueden tocar el mundo espiritual ni verlo, entonces dicen que no existe. Y eso precisamente es lo que el enemigo quiere para seguir destruyendo a las personas. El poder de una maldición nos hace reflexionar un poquito, tal vez para no esforzarnos mucho, pero la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 26, en el verso 2, nos habla de la maldición. Dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Primera cosa que tenemos que entender, si queremos sacudirnos del poder de las maldiciones, si nos estamos percatando que lo que está ocurriendo es, curiosamente, es una maldición. Qué raro le pasó lo mismo a mi papá, qué raro a mis abuelos les pasó lo mismo, qué raro que eso viene como de generación en generación. Entonces nos damos cuenta, esto puede ser una maldición, puede ser una brujería, porque el doctor no encuentra, el doctor busca y no encuentra. Entonces, vamos a empezar por comprender que la maldición
no viene sin causa. La maldición no viene sin ningún motivo. Tiene que tener una causa la maldición, tiene que tener una razón. Esto es importante. Proverbios 26:2. La maldición no viene sin causa. Y si es una maldición lo que está afectándolo a usted, que me está viendo ahora por YouTube y Facebook, si es una maldición, hay que encontrar la causa. Tenemos que ir a ver cuál es la causa. Esa causa es lo que nosotros le llamamos el asidero. ¿Qué es el asidero? ¿De dónde está agarrado? La base que tiene, el derecho que tiene, la razón que tiene. Esa es la causa. Entonces, la Biblia nos enseña cómo enfrentarnos a este tipo de poderes de las tinieblas, como la maldición. Primero nos está diciendo que no viene sin causa. Pero si nos vamos al Salmo 106, hay otra palabra que nos enseña un poco. 109. Salmo 109. Quisiera leer un poquito para que podamos ir dilucidando un poquito lo que quiere decir este asunto de la maldición. El Salmo 109, verso 17. Pongámosle cuidado a lo que dice, porque puede ser esa la causa. Observe. También amaba la maldición, y ésta vino sobre él. No se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. No miente. Dice que el que ama la maldición viene sobre él. Y la bendición se aparta de él. El que ama la bendición se aparta. Y la maldición le cae porque la ama. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que anda maldiciendo es una persona que está atrayendo como un magnetismo, como que fuera un magneto, atrae sobre sí mismo lo que él hace. Él maldice, entonces él atrae la maldición. El que ama la maldición lo busca a él y la bendición se aparta. Eso es lo que dice. Y esto no es un invento mío, esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Hay gente que le gusta maldecir, son maledicentes. Por eso el apóstol Pablo dice que no seamos maledicentes, que no digamos malas palabras. Y lo mismo, por supuesto, dice el Señor Jesús. Dice que sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Pero mire usted cómo nos hemos acostumbrado nosotros por cultura. Nuestras culturas nacionales nos enseñan a ser maledicentes. El otro día estaba hablando con un señor que es cachiquel. Es de por allá, de Shela, discúlpenme. Y hablábamos de la palabra puchica. Decíamos puchica, ¿qué quiere decir puchica? En Costa Rica se usa también la palabra puchica. Pues es una mala palabra, aunque parezca tan inocente. Mire, aquí mismo los cristianos gringos dicen, oh, shoot. ¿Y por qué cree que dicen shoot? Por no decir la palabrota otra. Pero eso es maledicencia. Y usted sabe que nos hemos acostumbrado a un lenguaje vulgar, soez, se llama maledicencia. La gente tiene que entender que el que ama la maledicencia está jalando la maldición. El que es maledicente, malhablado, boca sucia, vulgar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener cuidado con el lenguaje soez, la vulgaridad. Porque el que ama la maldición, esta viene sobre él. Mírelos cómo son. Mire qué terrible no comprender cómo operan las maldiciones.
el poder que tiene una maldición. Pero hablando de la maldición, que ese es el tema de hoy. ¿Cómo librarnos de las maldiciones? ¿Cómo liberarnos de esos poderes, de esas ataduras invisibles? Esos atavismos invisibles, de estas cadenas invisibles que nos acompañan muchas veces por años y ni siquiera nos damos cuenta. Uno de los poderes más grandes que hay es la maldición de los padres. Una de las maldiciones más poderosas que existen es la maldición de los papás. Creo que es una de las formas de maldición más poderosas que hay sobre la faz de la tierra. La maldición de los papás. ¿Por qué? Porque los padres son figuras de nuestro Padre Celestial. Porque nuestros padres son la representación del Padre Celestial que tiene poder en su palabra. Por eso lo que digan los padres, a los hijos, por supuesto, a los hijos. Los padres tienen un poder increíble sobre los hijos, o para bendecir o para maldecir. Por eso qué tremenda, necesaria y poderosísima es la bendición de un papá. Cuando un padre bendice de corazón, ¿verdad?, a un hijo. Bueno, tal vez no tendrá poder sobre los demás, pero sobre su hijo y sobre su descendencia, sobre eso sí tiene poder, sobre los hijos. Por eso, importante entender por qué es importante la bendición de los padres. Esto es importante porque allá, por ejemplo, para empezar en el Antiguo Testamento, si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 5 de Deuteronomio, comenzamos a ver ahí las bendiciones o el principio de las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio capítulo 5 dice el verso 16, dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien. Por eso qué tremendo cuando el hijo deshonra a su padre, cuando el hijo deshonra a su madre, él está acarreando sobre sí una maldición. Le va a ir mal, porque aquí dice, para que te vaya bien. Quiere decir que si no le está yendo bien, hay que revisar si es que han entrado en la deshonra de sus propios padres. Los padres no lo tienen que maldecir en este caso, ya están malditos. El mal hijo ya está maldito. Los malos hijos ya están malditos. Es como Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice. El que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Aplica el mismo principio. A veces el papá no tiene ni que decir nada. Cuando andan deshonrando a sus padres, ya la maldición está sobre ellos. Por eso hay que tener cuidado. La Biblia no está diciendo aquí si son buenos padres o si son malos padres. La Biblia está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es todo lo que dice. No pone ninguna condición. No pone ninguna excusa. Dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento. Dice, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pues es importante entender esa relación que tiene el hijo con sus padres. En el capítulo 27, de aquí mismo del libro de Deuteronomio, estoy todavía en el Antiguo Testamento para ir al Nuevo.
porque me van a decir, ese es en el Antiguo Testamento. Ahora le voy a decir que en el Nuevo Testamento también lo dice. En el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, nos dice el verso 16, óigalo bien: maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Pero ahí dice, maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y quiero insistir en una cosa. Aquí no dice si son buenos. Aquí no dice si es que son buenos padres. No dice. Dice que el que desprecie a su padre en la condición que sea, es maldito. Esto no lo digo yo. Esto sale de la palabra de Dios, entendiendo un poquito las maldiciones. Recordemos, si le hemos dicho malas palabras a nuestros padres, recordemos si tal vez en alguna oportunidad los maldijimos. Recordemos si en alguna oportunidad hablamos mal de ellos, los avergonzamos o hicimos algo que es una deshonra para ellos. Porque eso puede estar pesando sobre ustedes, aunque no lo quiera aceptar. Fíjese que al mundo espiritual no le interesa que usted crea o no crea. Al mundo espiritual no le interesa que usted tenga fe o no tenga fe. No. Simplemente va a ejecutar. No es que son instrucciones, no es que todas estas son ordenanzas del reino de los cielos. Entonces, es importante que lo revisemos un poco. Maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Y eso, como sale de la boca de Dios, se tiene que cumplir. Esto es tremendo porque lo confirma, lo trae a la actualidad el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 15. El Señor Jesús está hablando aquí, capítulo 15 de Mateo. Mateo capítulo 15. Dice el verso 4, está hablando el Señor Jesús. Estas son palabras del Señor Jesús en el libro de Mateo, Nuevo Testamento. Dice Jesús, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso no lo digo yo, lo está diciendo nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, a quien mucha gente se enjuaga la boca diciéndole Yeshua HaMashiach. Él es el que lo dijo. Se tiene que cumplir. Por eso es delicada la relación con los padres. No ande buscando justificaciones de qué bueno, que era malo, que lo dejó abandonado o no lo dejó abandonado, que cuidó o no cuidó de usted. No, aquí no dice nada de eso. Aquí lo que dice es que hay que honrar a los padres. No importa si fueron malos. Eso puede estar afectando tu vida. Reflexione. Hay otro asunto interesante, es lo de la causa. La causa de esta maldición es la deshonra. Dice que la maldición no viene sin causa, dijo el proverbio. Proverbios 26:2 dice que la maldición no viene sin causa. La maldición de los padres viene por una causa. La causa es la deshonra. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, deshonra también implica hablar mal de ellos. Aquí lo dice. Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Lo repite el Señor Jesús. Le hace el update. Lo trae del Antiguo Testamento y lo pone en el Nuevo Testamento. Porque mucha gente se escuda, no, eso es Deuteronomio, eso es de la ley de Moisés y ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Bueno, el inventor de la gracia
el autor y consumador de nuestra fe es el que está diciendo esto. Se tiene que cumplir. Esto es importantísimo porque una cosa de estas lo puede estar afectando a usted. Mire qué interesante verlo en el caso de los hijos de Noé, allá en el libro de Génesis capítulo 9, si usted quiere acompañarme, le doy tiempo. Génesis capítulo 9, para que veamos lo que sucedió con los hijos de Noé. La Biblia nos dice que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Vino el diluvio, construyeron el arca, se salvaron en el arca, Cam, Sem, Jafet, sus esposas, la mujer de Noé y Noé. 8 en total. Bajaron las aguas del diluvio. Y lo primero que se puso a hacer Noé, a quererse alegrar. Y dice en el verso 20 del capítulo 9, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Qué importante esto, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¡Qué maldición más terrible! Esto me enseña algo. Quiero decirle a la hermana Sony, ahorita le contesto su pregunta que me hizo. Gracias por preguntar. Si usted tiene alguna pregunta en relación a esto, puede hacerla y si me la pasan yo la contesto con gusto. Mire, esto quiere decir que hay hijos de bendición y hay hijos de maldición. Hay hijos malditos y hay hijos benditos. Eso es lo que quiere decir esto. Mire, esto está pesado. Y es que la gente lo toma a la ligera. No, si usted no cree, no le pasa. Si usted no cree, no le sucede. Qué interesante. Dice, maldito sea Canaán. Y yo creo que esto hay que reflexionar. Primero, el problema que hubo aquí es que uno de los hijos de Noé vio la desnudez de su padre y dice aquí que se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. En hebreo lo que todo esto quiere decir es que se burló de su papá, hizo escarnio de su papá, vio la desnudez, vio los defectos. Así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando lo agarraron y le rompieron la ropa, le quitaron toda la ropa y le vieron, lo dejaron totalmente desnudo y la gente se burlaba de él y la gente lo agolpeaba, le daban puñetazos, le ponían corona de espinas, lo humillaban terriblemente desnudándolo. Y la gente
se avergonzaba de Jesús. Eso está tremendo, ¿verdad? Lo mismo es lo que quiere decir, la misma idea es el burlarse de su papá, el andar hablando mal de su papá, el andar publicando las desnudeces de su padre, los defectos de su padre, los errores de su padre, las intimidades de su padre. Por eso son hijos de maldición. Son hijos malditos. Y esto no se lo quita nadie. Perdón. No, y que nosotros somos un ministerio que trabajamos con este asunto. Y nos damos cuenta. Las palabras de un padre, cuando hay causa, es que acuérdese que la maldición, estamos estudiando la maldición. ¿Ok? Dice que no viene sin causa. Y le dije yo a usted que la causa era la deshonra. Es que muchas veces un padre maldice, pero no tiene causa. Cuando no hay causa. Pero aquí la causa es la deshonra. Cuando el hijo empieza a deshonrar a su padre, a hacer que su padre se vea mal, que su padre se vea en ridículo, que su padre sea el hazmerreír de los de afuera. Luego, cuando regresa de la embriaguez y se dio cuenta lo que hizo su hijo, lo maldijo, pero vea qué maldición más terrible. No dijo maldito sea Cam, no. Dijo maldito sea Canaán. ¿Quién era Canaán? El hijo de Cam. El hijo. El nieto de Noé era Cam. Perdón, Canaán. Cam era el hijo, pero Canaán era el hijo de Cam. O sea que Canaán era el nieto de Noé. ¿Por qué no maldijo a Cam, sino a Canaán? Porque lo que estaba haciendo era maldiciéndole la descendencia. Y acuérdese que Cam es el papá de Cus. Ahí lo dice, Cus. Es muy interesante poder entender lo que todo esto quiere decir. Capítulo 10, verso 6 dice, los hijos de Cam, Cus, Canaán. Mire qué tremendo es todo esto. Vea, por eso es terrible cuando no nos damos cuenta lo que significa una maldición ancestral. Una maldición ancestral. Maldito sea Canaán, toda la descendencia. Los nietos. La descendencia. Y ahí iba la maldición. La maldición iba desde Noé, cayó a Cam, y de Cam a Canaán, y de Canaán todos los hijos de Canaán. Mire qué tremendo lo que le puede estar pasando a usted. Incluso tiene que poner cuidado usted. ¿Cómo se llevó su papá con sus abuelos? Mire. Y esta maldición es poderosísima porque los padres son figura de nuestro Padre Celestial. Esta es la relación solo entre padres e hijos. Padres, hijos y la descendencia. Padres, hijos y la descendencia. Esto quiere decir que es poderosísima la maldición o la bendición de un papá porque él representa al Padre Celestial. El creador, el dador de vida. Y más o menos eso en figura es lo que representa un padre. Estoy viendo aquí que los hijos de Cam, Cus, Misrayim, Fut y Canaán. La maldición se concentró en Canaán, perdón. Bueno, ¿por qué? Hablando de los hijos, ¿verdad? En cambio, usted va a ver que
Dice el verso 26, dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es peligrosísimo esto, fíjese. Es como cuando el apóstol Pablo le llama hijo a Timoteo. Cuando Pablo bendice a Timoteo, lo bendice como padre. Cuando Pablo le dice, está hablándole a Tito y empieza, y sería muy interesante revisarlo, pero empieza a hablar de Onésimo. Y fíjese qué importante, porque le dice a Onésimo verdadero hijo. A Onésimo le dice verdadero hijo. Verdadero hijo. Y esto es importante porque lo empieza a recomendar. Hablando de Onésimo. Perdón, aquí estoy. Déjenme encontrar a Filemón. Le está hablando a Filemón. Estoy en la carta a Filemón, capítulo 1, dice, verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. En este caso de nosotros, los verdaderos hijos son los engendrados en las prisiones. Son los engendrados en el sufrimiento. Son los engendrados en el desprecio. Son los engendrados en la traición. Los verdaderos hijos. Pero qué terrible cuando uno de estos hijos se voltea contra el que un día le dijo papá. Con que el de un día le dijo, usted para mí es un padre. A mí se me han acercado muchos a decirme eso. Hermano Andy, usted para mí es como un padre. ¿De veras? Pues se amarró usted solito. Usted mismo fue el que dijo que yo era como un padre. Y qué tremendo cuando salen hablando mal, haciendo lo que hizo Cam. ¿O usted cree que le va a venir una bendición? Por supuesto que no. Se les tiene que cumplir. Es que por eso esto es importante. Por eso es que esto es importante entenderlo. Cuando le dice, maldito sea Canaán, imagínese que es un pastor. ¿A quién está maldiciendo? Es terrible. Bueno, por eso tenemos que tener cuidado en la forma como le hablamos a nuestros padres. Miren, no le hace que sea mal padre, ahí no dice. No le hace que sea buen padre. Bueno, si es buen padre, con más razón. Pero como Dios sabe que humanamente nadie es perfecto, que hasta los padres se pueden cometer un error. A los padres, encuéntrenme uno perfecto. Encuéntrenme uno bueno. Si la misma Biblia dice que no hay ni uno solo que es bueno. La Biblia dice que el que diga que es bueno es un mentiroso, dice la Biblia. O sea que todos van a tener defecto. Por eso es que no hay justificación para deshonrar a los padres. Ni los padres físicos, ni los padres biológicos, ni a los padres espirituales. Por eso qué interesante ver cuando un padre bendice y cuando un padre maldice. Qué tremendo eso ver en la misma descendencia de Noé, los hijos de bendición y los hijos de maldición. Los hijos benditos y los hijos malditos. No quieren hablar de este tema porque eso es muy difícil, porque tenemos que hablar de este tema. Ahora, aquí me hace una pregunta la hermana Sony, no entiendo la letra. Sani, sí. Pastor, y cuando una mamá maldice y le desea el mal a su hija mayor, ¿cómo se le puede anular? Eso vamos a hablar. Ese es el punto. Mi hermana, tiene que tener una causa. Acuérdese que la maldición no viene sin causa. Tiene que tener una causa. Casi siempre la causa es la deshonra. Lo que yo miro en esta relación padres e hijos es que la razón de la maldición es la deshonra.
el andar deshonrando, el andar hablando mal, el andar poniendo en mal, el andar ridiculizando, el andar faltándole al respeto. Por eso dice, el que desprecie, es falta de respeto, el que desprecie a su padre y a su madre, que muera. Tiene que tener una causa, y esa es la causa, el desprecio, la deshonra, el andar hablando de las desnudeces, ridiculizando a su padre como lo hizo Cam con Noé. Bueno, primero, es muy fácil aplicarle Gálatas capítulo 3, verso 13, donde habla de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición que Cristo nos redimió es la maldición de la ley. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Muy bien, nos redimió de la maldición de la ley, pero tenemos que tener un poco de cuidado en esto. Hay un caso que se da en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 de Juan. Me gustaría que lo leyéramos un poco. Ahí se presenta una situación muy interesante, el capítulo 5 de Juan. Usted va a ver que desde el verso 10 en adelante, dice que aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él no sabía que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, has sido sanado, recibiste salvación, recibiste sanidad. No peques más para que no te suceda algo peor. Hermano, yo no estoy inventando nada, eso está aquí, usted lo puede leer. Está bien, venimos a Cristo, no sabíamos, ofendimos a nuestros padres, calumniamos a nuestro papá, nos burlamos de la mamá, le faltamos al respeto, le dijimos una mala palabra, le levantamos la mano. Yo no sé la causa de esta maldición. Sería interesante hablar con su mamá, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Sería que tal vez le faltó al respeto, o tal vez sin causa, de eso vamos a hablar. Si no tuvo causa realmente delante del Señor, no pega. Si no tuvo causa, porque dice que la maldición no viene sin causa, tiene que tener una causa. Yo asumo que tiene alguna causa. Asumamos el peor escenario. Digamos que usted tuvo la culpa porque lo ofendió por algo. Usted le hizo algo a su mamá que lo ofendió y por eso la maldijo. Porque si tu mamá te maldice sin causa, no pega la maldición. La maldición pega cuando hay una causa, cuando hay un motivo. Y el motivo general es la deshonra, el desprecio, para que pegue. Si no, no se preocupe, no pega. Pero en el caso de que usted haya cometido el error, ya usted vino a Jesucristo, es importante que usted haya ministrado, ahí vamos, la ministración. Por eso nuestro ministerio es un ministerio de liberación, expulsión de demonios, ministración al alma, sanidad interior y el ejercicio del sacerdocio. Si usted sabe que su papá o su mamá te maldijeron, sería importante que se ministrara. Lamentablemente ahorita están pululando ese montón de exorcistas ambulantes que a veces pienso que no saben ni lo que están haciendo, pero no se puede evitar. Ahí andan por Facebook, ahí andan por YouTube, ahí andan autorrecomendándose, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que hay que ministrarse con alguien que sepa, con alguien que entienda de este asunto. Porque puede ser eso lo que esté afectando la vida de la persona. Ahora, quiero decirte, si no tiene causa, no se preocupe tanto. Ministrese de todas maneras, pero
Si no hay una causa, si no es que usted le faltó al respeto, si no es que usted hizo algo que ofendió, que deshonró a su mamá o deshonró a su papá, si usted no lo hizo, tranquila, ministrese de todas formas. Busque la bendición de su padre espiritual. ¿Quién es su padre espiritual? El pastor. Ese es su padre espiritual. Busque la bendición, vaya, ministrese, diga, mire, me pasó esto con mi mamá, no sé por qué me maldijo. Y si le hizo algo, dígale, mire, lo que pasa es que yo no sabía, no tenía a Cristo, le falté al respeto, ministrese. Y entonces el pastor va a pronunciar una bendición sobre usted como padre espiritual. Pero usted tiene que hacer algo. No peques más para que no te suceda algo peor. No lo siga haciendo. De ahora en adelante ya usted está consciente de que no le puede seguir faltando al respeto a su mamá ni a su papá. No puede seguir usted deshonrando a sus padres, hablando mal de ellos, como hizo Cam, sacando a los cuatro vientos las desnudeces de su papá o las desnudeces de su mamá, los defectos, sus errores, contándole a todo el mundo qué tan torpe o erróneo es su papá o qué tan, dicen muchos, estúpida es la mamá, porque así les dicen muchas veces, ¿verdad? Y no les dicen mamá, les dicen una palabra con B, bien fea que no puedo repetir. Nunca vuelva a ofender con una palabra mala a su papá o a su mamá. Nunca ande hablando de los defectos de su papá o de su mamá, aunque sea cierto. Aunque sea cierto. Porque todo el que hace eso ya se apuntó en una maldición. Pero usted viene, usted se ministra y si usted cometió conscientemente algo, dígaselo al pastor, que es su padre espiritual. Él sabrá decirle. Yo lo que haría es decirle, pídale perdón. Si está viva su mamá, pídale perdón. Vaya y le pide perdón a su mamá. Si es que está viva. Si está muerta, pues ni modo. Hay que pedir perdón de todas maneras y estar consciente de que no debimos haber hecho eso. ¿Ok? Y mucho va a depender de la oración que un pastor haga, entendiendo bien cómo tiene que orar y cómo tiene que bendecir y cómo tiene que cortar esa maldición. Eso es lo que yo le sugiero a la hermana Sani, que está haciendo esa pregunta. Y a todos ustedes, llévense bien con sus padres. No importa que sean defectuosos. De por sí no existe nadie perfecto. No hay uno solo que sea perfecto. Ni siquiera usted es perfecto. A veces cuando hacemos así para señalar, no vemos que estos otros dedos nos están apuntando a nosotros. Perdone a su papá, perdone a su mamá si cometieron errores. Si usted le ofendió en alguna manera, busque la paz con su papá, busque la paz con su mamá y busque una oración de su padre espiritual. Si puede lograr que su papá o su mamá la bendigan, sería maravilloso. Pero si por alguna razón no se puede, pídale la bendición de padre a su pastor. Que la anule con palabras de autoridad. Anule la maldición que puede estar sobre usted. Por eso es que es importante la administración. Por eso es que es importante la sanidad interior, para que estemos en paz, para que podamos ser restaurados internamente. Esperamos que todas estas reflexiones le ayuden a ustedes a entender un poquitito más este fenómeno de la guerra espiritual. Si esto le ha servido a usted, si le ha aclarado algunas cosas y nos está viendo por el YouTube, ayúdenos. ¿Cómo nos va a ayudar usted? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, haga comentarios, comparta el video con las personas que usted crea que lo necesitan y que le puede ser de edificación para salir de una situación como estas, que es bien difícil. Y también, háganos un like. Si nos está viendo por Facebook y nos quiere ayudar, viera cómo nos ayuda. Cuando usted se hace nuestro seguidor, cuando usted hace comentarios, cuando usted comparte el video, especialmente con personas que usted sabe que necesitan escucharlo y que necesitan entender esto de lo que es
la liberación de las maldiciones, sobre todo las maldiciones tan terribles que muchas veces los padres, por una razón o por otra, han lanzado sobre las personas. Háganos un like. A usted no le cuesta nada. Y para nosotros es una gran ayuda, una gran bendición. Esperamos que esto edifique en el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga abundantemente.